Bueno, disculpad los fallos, ¿eh? Disculpen los fallos. Gemma, métete un poco más para acá. Más aquí. Ahí, habla. Una. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, señorita, muy bien. Estuve en la playa, llevé tortillas, pues yo estuve tomando sidras con unos choricillos. Y como siempre, perturbándote. A ver si empezamos una vez, que estamos como siempre. Yo vengo aquí a estudiar. No, hija, no te pongas así. Estábamos nada más que saludándonos. Que tanto saludarnos si nos vemos todos los días. Yo vengo aquí a aprender a leer y escribir, porque yo tengo que hacer en casa. Uy, ya sé. Venga, anda, vamos a empezar una vez. Ya que tienes tantas ganas, vamos a empezar por ti. Vamos a hacer un repaso de las letras y me vas a decir cuál es esta que te estoy señalando. Redonda, redonda, como una pelota. Ahí se halla la A, ya pregunta. A ver, Margarita, a ver. Mira mi boca cuando te la señalo. ¡Oh! Uy, mira, ¿qué tal esta? Y ahí dije que la A. Pero, Margarita, por favor, no te digo que es la O. Ya no sé cómo explicártelo. Bueno, O. no se enfade. Y es que yo, ya sé que yo la O, pero es que yo llamo la A. A ver si yo me aclaro. ¿Tú a Pilarín la llamas Teresina? No me da que pregunta, ¿cómo voy a llamar Pilar Interesina? Lo que yo te digo, está pasado sin tanto estudiar. Miranda, desisto, que si empezamos así no sé qué va a pasar cuando veamos la U. Ah, eso será yo perfectamente. Ah, bueno, no es mal. Lo que pasa es que yo llamo la I. Ay, Dios mío, que me va a dar algo. Venga, vamos a cambiar de tema porque si no creo que termino hoy en el hospital. Hoy es un día muy especial para todos nosotros que viene a visitarnos nuestra consejera de Educación. Así que vamos a darle una calurosa bienvenida. Buenos días, señora consejera. Buenos días. Buenos días. Buenos días. He venido a esta aula porque me han dicho que sois el mejor centro de Asturias. Por eso quiero felicitaros y deciros que tenéis lo más importante, la actitud. Eso es lo más importante de la vida. Y ahora estoy a vuestra disposición para que me presentéis todas vuestras necesidades y yo os ayudaré en todo lo que pueda. Pedidme lo que queráis. Con todo mi respeto, consejera, tenemos un aula modelo de ordenadores, pero cada vez que intentamos entrar en internet hay problemas. ¿Sería posible solucionar esto? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Ahora mismo he terminado una conversación telefónica con los servicios centrales de las nuevas tecnologías TIC y me han dicho que ese problema estará resuelto en breve. Un problema de las unidades de los procesadores, pero que yo ya he solucionado personalmente. Y dígame, doña consejera, ya que somos el mejor centro de Asturias y viendo que ya somos un poquito mayores, ¿podríamos utilizar el ascensor algún día? Es que mire usted, ya nos cuesta subir las escaleras. Mi estimada alumna, ahora mismo llamo a los servicios centrales del ayuntamiento y tienen ustedes unos ascensores de cuarta generación para poner a su disposición. No faltaba más. Lo que usted necesite. No se olviden ustedes que con su actitud llegarán muy lejos. Mañana mismo tienen ustedes aquí los ascensores. Doña consejera, ¿eso supone que vamos a tener un conserje para controlar el centro y la calefacción, que tan pronto nos morimos de calor como nos estamos congelados? Por supuesto. Y les digo más, no uno, sino dos. Van a tener dos conserjes para las labores que el centro estime oportunas. Muy bien. Bueno, ahora creo que la consejera ya tiene que irse a otras aulas, así que vamos a agradecerle su visita y hasta la próxima. Me voy muy satisfecha de haber hablado con ustedes. Les felicito por su actitud y les deseo mucha suerte con sus tareas. Un placer. Hasta la próxima. Sigan con esa actitud. Muy bien. Bueno, ahora decidme qué os ha parecido la visita de la consejera. A ver, opiniones. Y digo yo, esta señorita irá diciéndolo por todas las aulas
lo mejor, que somos los mejores de Asturias, pues eso está bien. Mañana tenemos ordenadores nuevos, ascensores de cuarta generación y 2 conserjes. ¿Tú crees que lo mogona? Anda ya. A mí me da la impresión de que nos ha deseado mucha suerte y mucha actitud. Sobre todo. Así que, en fin, como os veo un poco alteraditos y como dicen que la música cansa a las fieras, vamos a cantar un poquitín para relajarnos. Profe, yo tenía que decir una cosa. Anda, pero ¿qué quieres decir ahora? Sí, hombre, que ayer vi un programa muy importante en la tele. Mira, estaba Pelayín, allí tan guapo, con la capina, con el moro, y dijo y el moro, ¡ay, qué capina más guapa tienes, Pelayín! ¿Qué lleve cierto pelo? ¿Compraste a los telarios? ¡Ay, por favor, vale ya! Pero bueno, ay, hoy con lo de Pelayo, con lo de la I, con la de la O y con la A, creo que voy a acabar muy mal. Venga, vamos a cantar de una vez y así como todos ensayamos. Bien. Ahora sacáis el rap y ahora se lo proporciono. A ver, voy a proporcionárselo a los demás. Y los... A ver. Bueno, cantarlo. Bueno, a los demás se los doy después. Es un rap. A ver, venga, pasarlo por ahí. Sí. Es un rap y luego os invitamos a todos a cantarlo, ¿eh? Y luego os invitamos a todos a cantarlo. ¿Ya? 1, 2, ¿ya? A ver, es que, a ver. Esto era para ellos, no para vosotros. Eso, a ver, venga, a ver. A la de 3, venga, 1. 2 y 3. Venga, cepa de Gijón, es un centro que mola mogollón. Oye, escucha, te voy a contar la historia del centro que te va a gustar. Estamos muy cerca de tu población y puedes venir en cualquier ocasión. Desde febrero a la mentor y una secundaria que mola mogollón. Nunca es tarde para estudiar, acércate al CEPA y lo verás. Responderemos a tus dudas y te daremos todo tipo de ayuda. En este centro estudiamos un montón, pero procuramos reírnos mogollón. ¿Qué haces tirado en el sofá? Venga al CEPA, matricúlate ya. Cuando venimos a las clases no sabemos ya de achaques. Aquí te damos la oportunidad, si tú la sabes aprovechar. Todo el mundo sale contento porque intentamos sacarle provecho. Estamos aquí para informarte, ven aquí y vas a recordarte. En este centro tú eres lo importante, por eso queremos ya matricularte. Trae a tus colegas, ven a clase ya, empieza cuanto antes, no lo pienses más. Esto que te canto no es ningún camelo, te enseñaremos cómo es este centro. Tenemos unos horarios muy interesantes, unas clases de las más flipantes. Oye amigo, lo digo de corazón, ven al CEPA que mola mogollón. Ven al CEPA de Gijón, es un centro que mola mogollón. Ven al CEPA de Gijón, es un centro que mola mogollón. Ven al CEPA de Gijón, es un centro que mola mogollón. Ven al CEPA de Gijón, es un centro que mola mogollón.
repartir unos diplomas repartidos, hechos por ellos en clase, y una breve historia de Gijón, también hecha en clase. Cada uno de vosotros coger y darle a coger. Sí, están ahí, lo han hecho a clase y reparten. Y esto uno para cada uno. Y esto que repartir también. Sí, tienen que ser dos.